Yo no estuve ahí. Eso es lo primero que tengo que decir. La historia no me pasó a mí, me la contaron. Y no una sola vez. La escuché repetirse con pequeñas diferencias cada vez que alguien nuevo preguntaba por esa bodega. Una bodega vieja, en una zona rural de Mendoza, alejada del pueblo. Siempre con un cartel discreto ofreciendo trabajo. Buen sueldo, turnos nocturnos, sin demasiados requisitos. El empleado nuevo se llamaba Martín, o eso creo. No importa el nombre, siempre hay uno. Martín había llegado de afuera, necesitaba trabajo, no preguntó mucho. Eso, dicen, fue lo que más gustó. Desde el primer día le marcaron las reglas básicas, nada extraño, horarios, tareas simples y una advertencia clara. Al sótano no bajes. No le explicaron por qué, nadie lo hacía. Las primeras noches fueron tranquilas, o eso decía él cuando hablaba en el pueblo. Contaba que la bodega de noche era silenciosa, pesada, que el aire se sentía distinto después de cierta hora. La primera vez que escuchó el ruido pensó que era una máquina. Un golpe seco, sordo. Venía de abajo. A la semana el ruido se repitió. Esta vez no fue un golpe, fue un arrastre, como metal moviéndose despacio. Martín preguntó, no directamente: ¿siempre se escucha eso? El capataz no respondió. Le alcanzó un vaso de vino y le dijo: mientras paguen, no escuches. Los animales empezaron a desaparecer. Primero los gatos, después un perro. Una mañana encontraron un ternero muerto cerca del galpón, sin marcas claras, sin sangre alrededor. Nadie llamó a nadie. Martín empezó a dormir mal. Eso se notaba. Ojeras, silencios largos, miradas hacia la puerta del sótano cuando pasaba cerca. Decía que a veces sentía una respiración, que el aire cerca de la puerta estaba siempre frío, que los martes y viernes el ruido era distinto, más como insistente. La última vez que alguien lo vio fue un martes, luna llena. Martín había entrado a su turno como siempre, pero no volvió a salir. A la mañana siguiente, el capataz dijo que había renunciado, que se había ido sin avisar. Pero su camioneta seguía ahí, y sus cosas también. Esa noche el sótano estuvo en silencio completo, como después de una comida. No voy a describir lo que dicen que hay abajo, porque nadie lo vio del todo. Solo saben esto: no es un animal y no es algo que se mueva libremente. Está atado, encerrado, y necesita que alguien lo alimente. Con el tiempo, el pueblo dejó de hablar de Martín, como siempre pasa, pero la bodega siguió funcionando. Cada tanto aparecía un cartel nuevo: se busca personal. Buen sueldo, turno noche. El último empleado duró menos, 3 semanas. Después, otro y otro. Siempre gente de afuera, siempre alguien que no pregunta demasiado. Una vez, alguien quiso denunciar algo. No llegó lejos. La bodega da trabajo, la bodega mueve plata, la bodega es parte del lugar. Y lo que vive abajo también. A veces, de noche, cuando el viento sopla desde ese lado, se escuchan golpes, muy bajos, como si algo reclamara, como si recordara. Dicen que no se transforma, que no sale, que no persigue, solo espera, porque sabe algo que los demás aprendieron hace tiempo, que siempre va a haber alguien nuevo,
alguien que necesite el trabajo, alguien que no pregunte, y que mientras la bodega siga buscando empleados, nunca va a pasar hambre. Crecí en un pueblo chico, de esos donde el silencio pesa más que el calor. Casas bajas, calles de tierra, acequias secas la mayor parte del año. Todos se conocen, todos miran, nadie pregunta. Nuestra casa era como cualquier otra, salvo por las fotos. Las fotos familiares siempre me parecieron raras. En todas faltaba alguien, o al menos eso sentía. Especialmente en la foto ubicada sobre la estufa a leña del comedor. Esa que, por estar allí, siempre miraba. No es que hubiera un espacio vacío evidente, no. Era peor. Era como si alguien faltara. Yo pregunté una vez. Era chico, tendría 8 o 9 años. ¿Falta alguien acá? Señalé esa foto vieja, amarillenta, donde mi mamá y mi papá sonreían demasiado cerca del borde, dejando un espacio vacío que ocupaba gran parte de la imagen. Mi mamá no respondió. Mi papá carraspeó. Y mi abuela, sin mirarme, dijo: «Eso no se pregunta». No levantó la voz, no se enojó, pero ese día aprendí que había cosas que no se tocaban. Con los años empecé a notar detalles. Nunca se hablaba del pasado antes de cierta fecha. Y sobre todo, nunca se decía ese nombre. Yo no sabía cuál era, pero sabía que existía. El pueblo también lo sabía. A veces, cuando caminaba por la calle principal, algún viejo me miraba con una mezcla rara de pena y odio. Como si yo fuera culpable de algo, como si ocupara un lugar que no era mío. Una tarde de invierno, mi abuela se enfermó gravemente. La casa se llenó de murmullos y rezos a media voz. Esa noche, mientras todos dormían, escuché un ruido en el pasillo. Me dirigí a la habitación de mi abuela para ver si necesitaba algo. La puerta estaba entreabierta, el lugar solo iluminado por la tenue luz de una vela. Me acerqué a la cama y al verme, con una mirada perdida, vio en mí el rostro de alguien más y susurró un nombre que no era mío. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, acompañado del sonido de una puerta azotándose. Salí de la pieza de mi abuela. El pasillo estaba oscuro, salvo por la luz amarilla que salía de la habitación del fondo, esa que siempre estaba cerrada, esa que nadie usaba. La puerta estaba abierta, nunca había estado abierta. Adentro no había muebles, solo polvo y marcas en el piso, como si alguien hubiera estado parado siempre en el mismo lugar. Sentí algo en la garganta, una presión, una palabra queriendo salir, y entonces lo escuché. Un susurro. No era una voz clara, no era un pedido. Era un nombre. El mismo nombre que escuché minutos antes. Oí que mi abuela luchaba por respirar. Quise correr, pero solo podía tambalearme por el pasillo. Cuando llegué a su habitación, ya se había ido, y su rostro conservaba una mirada de terror. En el velorio solo éramos nosotros. Nadie del pueblo asistió, a pesar de ser tan querida. En ese momento no lo entendí. Al regresar a casa vi algo que me heló la sangre. Alguien había vuelto a aparecer en la foto. No de golpe, no de forma evidente. Era un rostro borroso, apenas insinuado detrás de mi padre, como si siempre hubiera estado ahí, esperando. Esa noche enfrenté a mi madre.
Lloró. Me dijo que yo no debía saber, que había sido una promesa. ¿Qué promesa?, pregunté. Tardó mucho en responder. Que si nadie lo nombraba, él se quedaba donde estaba. Entonces entendí. No había desaparecido, lo habían borrado, porque había vuelto, porque el silencio era la única forma de contenerlo. ¿Y ahora?, pregunté. Mi madre me miró, exhausta. Ahora alguien volvió a decir su nombre. Esa madrugada escuché pasos otra vez, pero esta vez se detuvieron frente a mi puerta y supe, con una certeza absoluta, que el silencio no se hereda gratis. Siempre, tarde o temprano, alguien paga por haber hablado.